Bienvenidos a nuestro podcast Diagnosticando. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante con un invitado súper especial para nosotras cuatro. Para dar un poco de contexto de lo que vamos a hablar en el día de hoy, imagínate que estás sentada frente a tu ginecólogo. Vas a la consulta porque vas por un chequeo de rutina o porque te sientes un dolorcito o un sangradito anormal. El doctor te examina, te evalúa y te dice una frase simple: vamos a hacer una sonografía. En ese momento inicia una conversación que tú no escuchas. Es una conversación silenciosa entre los especialistas. Una conversación que podría cambiar decisiones, cirugías, tratamientos, inclusive podría cambiar el curso de la vida de una persona. Porque detrás de las imágenes no solamente es una escala de grises y mediciones. Hay criterio, hay interpretaciones y hay mucha responsabilidad. Hoy vamos a hablar de algo que raramente se discute y es: ¿qué realmente necesita un ginecólogo de un radiólogo? Hoy contamos con un invitado súper querido, súper especial para nosotras, el doctor Samuel Guerrero, la doctora Rocío. No, yo no soy invitada, yo soy de aquí. Sí, pero de manera breve, el doctor Guerrero es egresado de la UNFU, es especialista en ginecología y obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México, especialista en embarazo de alto riesgo y cirugía mínimamente invasiva, fellow del Colegio Americano de Obstetras Ginecólogos y director médico de Women's Care Center. Doctor, gracias por estar aquí. Para nosotras es un honor. Nuestro primer invitado masculino de toda nuestra, ¿cómo decir?, temporada, de todos nuestros podcasts transmitidos. Pues yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes, con la mejor radióloga de este país. Exactamente. Repítalo para que lo sepan. A nadie. Nada, para mí es un honor de verdad estar aquí con ustedes, así que vamos a pasarla bien. Doctor, dígame algo. ¿Por qué ginecología? Yo iba a ser pediatra. ¿De verdad? Yo iba a ser pediatra. Toda la vida yo juraba que iba a ser pediatra. Y cuando me gradué, entré a trabajar en el Centro de Obstetricia y Ginecología como ayudante de cirugía. Y ahí tuve la oportunidad de codearme con maestros, con el doctor Bernardo Fernández Dilonel, papá de Eva, con el doctor Garrido Calderón y otros más. Y pude ver la ginecología y obstetricia, ya lo que es la práctica privada, no lo que uno vio en los hospitales. Y me gustó. Y me di cuenta como que tenía una facilidad de quirúrgica que yo desconocía y decidí entonces cambiar. Tú sabes que yo pensé que usted iba a decir que cuando lidió con las madres, porque yo como madre me ha tocado ser madre de un pacientito, entonces yo sentía como que yo no podía ser pediatra o nunca lo consideré como una opción porque no tengo temperamento de lidiar con situaciones. Como que nunca me dio, nunca pude. Y mire que me encantaba perinatología. Eso era, yo quería recibir todos los bebés del mundo, pero no podía. Yo creo que yo tengo una virtud y es la paciencia. Y para ser pediatra hay que ser muy paciente. Y para ser ginecólogo más todavía hay que tener mucha paciencia. Bueno, ¿qué realmente necesitan ustedes los ginecólogos de nosotros los radiólogos cuando le hacemos un reporte? Mira, básicamente a mí me gusta que el radiólogo se le note la seguridad cuando está haciendo el estudio y que lo palpe en la conclusión. O sea, se vale equivocarse. Sí. Se vale equivocarse, pero que yo vea que el radiólogo tiene una idea de lo que clínicamente implica lo que está viendo. Por ejemplo, algo muy llano, muy común. Si el radiólogo vio un quiste en un ovario, hay miles de quistes de ovario. Puede ser desde un quiste folicular a un probable citoadenoma, a un quiste hemorrágico, a un teratoma o un endometrioma. Dilo. Imagen sugestiva de probable folículo ovulatorio. O veo detritus que sugieren la posibilidad de un quiste hemorrágico versus un endometrioma. Ponle el nombre. Te equivocaste, no importa, pero eso es lo que tú pensaste que era. Pero no le pongas quiste complejo.
Porque quite complejo es, yo estoy viendo un quite, pero yo no sé lo que es. Demasiado generalizado. Demasiado generalizado. Entonces nosotros los médicos queremos tener, cuando recibimos el reporte, una idea de qué es lo que estamos sospechando. Porque en base a eso yo puedo saber si le tengo que mandar cuál marcador tumoral o qué otro estudio yo le pudiera indicar para confirmar ese diagnóstico. No, y que en especialidades como la suya, que es clínica y quirúrgica, eso decide cómo proceder, me imagino. Automáticamente, porque si tú un quiste hemorrágico, vamos a repetirle la sonografía después de la próxima menstruación y probablemente no lo tenga. Exacto. Pero si yo estoy viendo algo que me sugiere un teratoma, pues eso muy probablemente va a terminar en cirugía rápido. Claro. ¿Y cuáles son los errores que más comúnmente usted ve en los reportes? Errores. Aparte de quiste complejo, ¿verdad? Bueno, mira, algo muy común que yo no sé por qué a los radiólogos parece que les dijeron que eso era eso, cuando ven líquido libre en fondo de saco. Enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Quién ha dicho? No siempre. Pero lo ponen. No, pero es como dice el doctor. Pero lo aparece, ponen. eso es correcto. Casos. Mira, es verdad que la enfermedad pélvica inflamatoria es una condición donde hay una salpingitis, las trompas están dilatadas y esa trompa pueden producir una secreción que eventualmente se acumula. Pero de 100 líquidos libres, creo que menos de 1 va a ser enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, yo creo que el radiólogo es un médico igual que cualquier otro. Tiene que hablar con la paciente. Claro. Pregúntale, mira, ¿tú estás tomando pastilla anticonceptiva? No. Ok. ¿Puede estar ovulando? Eso es lo primero. ¿Cuándo fue tu última menstruación? ¿Tú estás tomando pastilla anticonceptiva? Sí. Entonces no está ovulando. Entonces ese líquido no es por eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Tú tienes dolor? No. ¿Cuándo fue tu fecha de última menstruación? O sea, son preguntas que el radiólogo puede hacérselas y que ningún médico se puede molestar por eso, porque cuando tú mandas a hacer una sonografía, tú estás mandando a un médico a una interconsulta, un médico igual que cualquier otro. Entonces el médico tiene, el radiólogo, que tener un poquito más del contexto clínico de la paciente antes de escribir el reporte, para saber inclusive hasta qué va a poner en el reporte. Eso es correcto. Yo muchas veces a la paciente digo, ok, dime. Siéntate aquí primero. ¿Por qué que te vamos a hacer el estudio? Porque tu médico te lo indica. Hay veces que me dice, ay, no sé, el médico me lo indicó. Yo voy y busco la indicación, que a veces no dice mucho dato, y uno tiene que poner al paciente, ok, ¿por qué fue que tú fuiste a tu ginecólogo? Porque a veces no es rutina. Entonces, cuando tú le haces, hay veces que hay que escarbar. Eso pasa, ¿eh? Que el paciente a veces no te lo dice a la primera, tú tienes que ir con preguntas alternativas a ver si tú encuentras el dato de por qué ella llegó a hacer. Si tú supieras que yo trato siempre, por ejemplo, cuando le digo, mira, te toca una sonomamografía, dile al doctor o a la doctora que tú te sientes aquí un nodulito o que aquí es que te está doliendo, para que cuando te haga el estudio ponga énfasis en ese lugar. Claro. Exacto. Sus pacientes llegan entrenados. Doctor, pero no ¿usted todos prefiere reportes extensos, descriptivos o reportes más condensados y específicos? A mí me gusta. O sea, a mí no me gusta resumido. Que sean explicativos. Que sean explícitos, pero, por ejemplo, el radiólogo piensa a veces que toditos somos radiólogos. Ay, el idioma. Entonces, a mí me Nuestro encanta lenguaje. cuando me llega una resonancia de pelvis. Ahí va. A nivel de útero se encuentra nódulo hipointenso en la secuencia T1 eco, en el corte sagital. Y a nivel de ovario, un nódulo hiperintenso en la eco. Mi hermano, nadie entiende de qué están hablando. Eso otro es un radiólogo que igual nada más que él. otro radiólogo lo entiende. Entonces, el radiólogo tiene que saber que, ok, tú tienes que decir, se realiza estudio con equipo, yo no sé qué cosa, pero en la conclusión no me ponga nódulo hipointenso en la secuencia T1 porque me está dejando en China. No estoy entendiendo nada de lo que me está diciendo. Entonces, la conclusión tiene que ser en un lenguaje médico, pero que cualquier especialista lo entienda. Lo más claro posible. Lo más claro posible. Y una pregunta, doctor. ¿Qué? Yo me imagino, bueno, no me imagino, lo vemos diario, pero ustedes los estudios que más indican son perfiles mamarios, ¿verdad? Y transvaginal. Sí, como parte de la rutina. Acuérdate que nosotros manejamos mucha medicina preventiva. En Estados Unidos la cosa es diferente. En Estados Unidos, si la paciente no te dice que tiene algo, tú no le mandas a hacer ese estudio. Pero nosotros manejamos la cosa diferente. Y dentro, por ejemplo, en una mujer joven, menos de 40 años de edad,
a menos que no haya ningún antecedente de importancia, tú sabes que no le vamos a pedir mamografía. Claro. Pero sí una sonomamografía, si una paciente que te llega a la consulta porque quiere iniciar toma de pastilla anticonceptiva. A mí me gustaría saber cómo está su tiroides y me gustaría saber que no haya nódulos mamarios, que la pastilla anticonceptiva le pueden aumentar la cantidad. Y una sonografía pélvica, dependiendo si ya se inició sexualmente o no. O sea que uno hace mucha medicina preventiva. Claro. Y entonces, en ese caso, ¿qué usted podría decir que tiene que incluir sí o sí un informe de, por ejemplo, de sonografía de mamas? Sonografía de mamas, decirme, por ejemplo, la densidad, me la puede mencionar, y los nódulos, las características de ese nódulo, el tamaño y dónde están ubicados. Los BI-RADS, las clasificaciones BI-RADS. Sí, la clasificación BI-RADS es la que uno más utiliza. O sea, si tú ves un BI-RADS 1, no tiene nada, BI-RADS 2 tiene alguito que no tiene importancia, vamos a verlo en un año. Uno ha ido aprendiendo. Y de 3 para adelante, bueno. De 3 para adelante. Entonces, una pregunta que quiero que ustedes me respondan. Diga usted. ¿Por qué BI-RADS 3 a veces dicen 6 meses y a veces dicen chequeo en 3 o 6 meses? Depende de qué lesión se vea. Pero las dos son BI-RADS 3. Correcto, pero hay cosas que no deben esperar tanto tiempo. Hay cosas que hay que generan una duda, como una pequeña sospecha que creo que creemos que debe verse antes porque pudiéramos valorarnos mejor en ese tiempo, verificar con más seguridad si pudiera ser un 4 o si vamos para un BI-RADS 2 y ahí tenemos más seguridad. ¿Entiendes? Bueno, en la actualidad, en el último BI-RAD, la última actualización del BI-RAD que ya se ha publicado, hay una cápite en donde hace referencia explícita al BI-RAD 3. Ya de manera general, prácticamente está en desuso, porque se ha demostrado a nivel científico, muchísimos estudios lo confirman, en que cuando tú pones un BI-RAD 3, muchas veces es inseguridad. Exacto. Las características de las imágenes que nosotros vemos nos hablan de, obviamente, si es una paciente que tiene una situación o ha tenido una situación o tiene un antecedente familiar, uno va de manera preponderante a mandarla a biopsiar, si uno cree que puede ser algo sospechoso. Más si no, si ya hay una estabilidad de una lesión que ya uno ha visto con anterioridad, uno se explaya dando un BI-RAD 2, porque el BI-RAD 3 crea mucha inseguridad, no solamente. Pero si tú estás viendo algo por primera vez y la paciente no tiene historia, entonces ahí sí tú tienes que está usando ver. cada vez más en mamo. En mamo se trata de que se determine si es benigno o si hay que biopsiar. Una cosa para tratar de cerrar el margen. Aprendí, y creo que todas lo hemos escuchado de ella, de la maestra nuestra, la doctora García. Siempre la doctora García ha dicho, ¿cuál es el BI-RADS que tú tienes que pensarlo muy bien antes de darlo? El 3. El 3. El 2. Ah, claro. Porque el 2 es el BI-RADS que tú le estás diciendo a esa paciente. Vuelve en un año. Que no tiene nada. Usted tiene un nódulo, pero eso no es nada. Vuelve en un año. Tú tienes que estar muy segura. Entonces, si es un nódulo que tú estás viendo por primera vez y tú no tienes un antecedente de que, bueno, yo tengo una sonografía del 2024 y ya lo tenía y está igualito. El rango de edad influye también. Entonces, ahí el 2 tú no lo puedes dar ahí. Tú tienes que darle seguimiento. O mandarle a hacer biopsia. Porque a veces uno da un BI-RAD 3 y el médico termina mandándola a biopsiar. Ya sí. Eso... La tendencia es a eliminar, como dijo Vázquez, la tendencia es a eliminar o usar lo menos frecuente el BI-RADS 3. O tú la mandas a biopsiar o te quedaste con el 2. Y también, doctor, eso todo nosotros por eso hablamos tanto con los pacientes y nos apoyamos tanto de los protocolos y de lo que ustedes como especialistas mandan. Todo se individualiza. No es lo mismo una paciente que me llega, no sé, 50 años con un nódulo que puede tener 2 centímetros, pero ese nódulo es nuevo. Quizás yo no espere tanto para volverla a ver. Como una paciente joven que quizás no tiene antecedentes y así sucesivamente. Uno va más o menos individualizando porque todo tiene un valor. También hay que tener en cuenta, en nuestro país, no solamente los médicos radiólogos se enfocan en la mama. También tenemos muchos sonografistas. Y yo no sé si les ha pasado a ustedes que cuando tienen un estudio para comparar, ustedes presentan un estudio que no tiene clasificación BI-RAD. Ay, sí. Ellos, la mayoría, no le colocan la clasificación BI-RAD. Entonces, tú partes del hecho de que ese estudio anterior era un BI-RAD 2 porque te llegó la paciente un año después. Y si no lo llevan, si uno no lo tiene disponible, tenemos que poner lo que en ese momento está lo grande a veces cuando tú tienes el estudio,
que es un reporte, una hoja, sin imágenes, y tú te queda que la medida tú dices, bueno, son de verdad, son de mentira, porque te describieron una cosa de 5 centímetros, pero tú no encuentras nada de 5 centímetros por parte. Entonces tú le dices, y el estudio de verdad, o sea, el peso en cuanto a la veracidad de lo que pasó ahí, y si hubo una persona de por medio digitando o algo. Sí. O sea, son muchos factores que pudieran incidir. Pero en ese sentido, respecto al BI-RAS-3, yo, paciente de primera vez, que no se haya hecho ningún estudio nunca, que venga con un nódulo sin antecedente, a veces yo le doy el BI-RAS-3 o no, se lo doy para dar un seguimiento a ese nódulo que es de nuevo en una paciente que está haciendo su chequeo por primera vez, porque no sabemos el comportamiento de ese nódulo antes de ese punto, a donde ella llegó con nosotros. Y hay nódulos que dan como que más sospecha, pero tú sabes que no es malo, pero entonces tú sabes que hay que ver qué va a pasar. Ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Ay, pero no me lo digas. Muy grande. Por eso yo los respeto mucho a ustedes, porque los extremos son malos. Sí. O sea, hay que estar muy seguro cuando tú mandas a una paciente una biopsia, porque, señores, es un estrés que pasa esa mujer. Entonces, yo no sé si existirá alguna manera de uno tener una estadística de cuántas biopsias se mandan que eventualmente resultan positivas. Porque eso se puede hacer. Hay estudios. Claro. Sabemos que hay lugares donde a todo lo biopsian y eso tampoco es bueno. No. Tampoco es bueno porque eso es sobreabusivo. Entonces, de cualquier cosita, tú dices, bueno, pero también cuando tú biopsias 1001 es positiva, entonces tú no estás sabiendo lo que tú estás viendo. Porque obviamente se supone que debe de haber unos criterios, una característica muy específica que debe de cumplir un nódulo o una calcificación para tú decir, esto es un virus que hay que biopsiarlo. Y en cuanto a la transvaginal, ¿qué sí o sí usted requiere en su reporte? Mira, a mí me gusta porque dentro de lo mismo que hablamos ahorita del contexto clínico, tú sabes lo que yo muchas veces no veo y a mí me gusta, que me midan el cuello del útero, que no me pongan cuello largo cerrado. Mídelo. ¿Cuánto mide ese cuello? Porque de eso, de ahí, tú no sabes si es una paciente que ha tenido 3 abortos o una paciente que probablemente el día de mañana cuando esté embarazada va a necesitar un cerclaje. A mí me gusta que me midan útero de tanto por tanto por tanto, cervix de tanto, con la característica que tiene. Porque eso va a tener probablemente... Estamos hablando de una mujer que está en edad reproductiva. Exacto. Quizás una mujer de 60 años no sea tan importante. No. Pero una mujer en edad reproductiva... Sí. El antecedente de yo saber cómo estaba ese cervix antes del embarazo es importante. El endometrio, medirlo, pero otra vez, vamos a ver el contexto clínico, porque, perfecto, una mujer de 60 años con un endometrio de 9 te llama la atención. Pero entonces te dice, a veces vemos endometrio engrosado de 20, pero una mujer de 30 años. Eso es normal. Eso es normal. ¿En qué día tú estás del ciclo? No, la menstruación debe estar llegando dentro de 2 o 3 días. Claro que debe de medir 20, está a punto de menstruar. Eso yo lo he visto mucho, que ponen endometrio engrosado, una paciente joven, en edad fértil. Y lo primero es cuándo está esa mujer. Eso siempre llega a seguimiento. Por esto me mandaron a repetir el estudio. Exacto. Doctor, y una pregunta. En el caso, nosotros vemos con mucha frecuencia los quistes de ovario. Es una patología o una condición que es muy, muy común verla en los estudios que hacemos diario. ¿Cuándo ustedes deciden que un quiste va para cirugía y cuándo el manejo es conservador? Mira, cuando tú tienes un quiste que tú descartaste que sea un teratoma, que descartaste que sea un endometrioma, y tú estás viendo un quiste simple. El quiste simple, si es un quiste folicular persistente, va a desaparecer si tú la pones a tomar pastilla anticonceptiva. Entonces tú le das un ciclo, 1 o 2 meses de pastilla anticonceptiva y ese es un quiste que debe de desaparecer o sí. Si un quiste, a pesar de tú estarla con pastilla anticonceptiva, permanece del mismo tamaño o inclusive aumenta, eso es un cistoadenoma y va a necesitar cirugía. Los cistoadenomas siempre van a necesitar cirugía. Doctor, usted tiene un fellowship en pacientes embarazadas de alto riesgo. En nuestro país, ¿cómo se maneja el hecho de tener una paciente con una situación significativa a nivel obstétrico? Porque en la actualidad la mujer está empoderada, la mujer
ya... Lee mucho. Exacto. Yo acabo de ver la última paciente que yo vi, ella era casi médico. Y si ella me va a ver, se va a reír. La vi de primera vez y ella me explicó tantas cosas que yo dije, pero tú pareces médico. Pero la gente lee mucho. El médico tiene que tener mucho cuidado a la hora de decirle cualquier cosa porque la gente lee. Y hay mucho acceso a la información. Hay mucho acceso a la información. Y a veces nosotros, lamentablemente, aunque querramos, no tenemos la totalidad de tiempo para uno tal vez actualizarse como esas personas tienen esa oportunidad. Cuando una persona está interesada en un tema, escarba, busca, se interesa y uno le nota, porque el paciente te llega y te dice, pero eso yo lo vi en un libro y en el libro me decía tal cosa y tal cosa. Y ChatGPT. Ay, sí, se nos Esa queda. inteligencia artificial ha copado todo. ¿A ustedes le molesta o no, o le es indiferente que nosotros en los reportes hagamos sugerencias de control, manejo? De control, de manejo. Al contrario. A mí me gusta que lo hagan. Yo entiendo que esa es la función de ustedes. Okay. Fíjate, haciendo el paralelismo con lo que es la parte de la medicina materno-fetal, que todos conocemos, nuestro amigo, el doctor Francisco Soto, que trabaja allá con nosotros. Cuando tú mandas una paciente a un estudio de imagen, sea de embarazo o no sea de embarazo, si el médico recomienda algo, tiene que ponerlo. Y si el médico que mandó a hacer el estudio se molesta por la recomendación, entonces ¿para qué tú lo mandaste a hacer? Exacto. Señores, la medicina es una medicina de equipo. Multidisciplinaria. La medicina de que yo lo hago todo y yo soy el único que tiene la autoridad de hablar con la paciente es una medicina arcaica del siglo XIX, por el amor de Dios. Así es. O sea, ¿en qué te resta a ti que tú mandes a hacer un estudio y que la radióloga que ve el estudio dice, yo recomiendo repetir después de la menstruación para corroborar y comparar los resultados? Es que eso es lo que hay que hacer. Mal estaría tú si tú no se te ocurrió que eso era lo que tenía que hacerse. Lo que pasa es que hay médicos que no les gusta. El médico está mal. Ya el doctor acaba de decir, le puse el adjetivo. El médico está mal. Te lo digo porque con la parte de medicina materno-fetal, yo también supe de médicos que se molestaban cuando el doctor sugería iniciar tratamiento con aspirina porque la paciente tiene alto riesgo de preeclampsia, porque el Doppler de las arterias uterinas salió con aumento de la resistencia. Entonces, ¿qué tú quieres? Que él no lo ponga. Entonces el que está quedando mal es él. Claro. No, señores. Aquí somos un trabajo en equipo. Nadie sabe más que nadie. Nos compenetramos y nos complementamos. Y el beneficio debe ser totalmente para los pacientes. ¿Quién es que se beneficia? La paciente. O sea que no, señores, para nada. El médico al contrario. sin el paciente. A mí me encanta cuando el médico determina con su conclusión y con sus recomendaciones que sabe lo que está haciendo. Doc, para ver órganos genitales internos, la mujer, ¿cuál usted prefiere? ¿Sonografía transvaginal o sonografía pélvica suprapúbica? Dependiendo. La sonografía pélvica suprapúbica, si es una paciente que yo quiero ver cómo está el vaciamiento urinario, tú la pones que llene vejiga, le mides y luego que haga una sonografía postmiccional. Pero definitivamente, si yo lo que quiero ver es útero y ovario y trompa, nada sustituye, ni siquiera la resonancia, a la sonografía transvaginal. Ese close-up que te da la sonografía no te lo da nadie. Hay muchas la resonancia yo la mando a hacer si tenemos la sospecha de que yo quiero confirmar que efectivamente es un teratoma, o que yo tengo un mioma muy grande y que yo quiero ver exactamente por resonancia cuánto pudiera estar midiendo. Pero nunca la resonancia yo la pongo primero que la sonografía. La resonancia yo la hago como complemento de la sonografía. Doctor, perdón. Una pregunta, y le voy a hacer una pregunta que yo sé que la respuesta es complicada, porque usted ve muchos casos y es complicadísima. Pero ¿hay algún caso que usted recuerde así, que le haya marcado, que usted diga, wow, todavía me impresiona cuando pienso en eso? ¿Uno en particular? No, bueno, puede mencionar dos. Mira, la verdad, no, que no me llegue así ningún caso en específico, que desde el punto de vista radiológico, lo que pasa es, yo sí he cambiado mi conducta gracias a un reporte de sonografía. Que seguro le ha pasado que yo pensaba que era esto, pero mira lo que salió, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo,
nadie como un radiólogo, nadie, ni hay ni ginecólogo, ni mucho menos un sonografista, para diagnosticar un embarazo ectópico. Eso es de ustedes. Eso es del radiólogo. El radiólogo es que está entrenado para ver esos embarazos chiquiticos que nadie todavía ha visto. Y aunque ustedes lo saben, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que hacer sonografía a veces hasta 2 veces por semana? Porque tenemos la sospecha, pero hasta que no lo veamos, no lo podemos diagnosticar y mucho menos tratar. No se puede tratar con metotrexate empíricamente por la sospecha de un ectópico, tú tienes que verlo. Pero ahí lo duro son ustedes. Yo recuerdo en ese tema que una vez me tocó, yo hasta llamé a Cruz, porque me tocó una chica embarazada su primera gestación después de haber buscado mucho. Y el útero estaba con su endometrio grandísimo, así. Yo dije, no, pero está bien engrosado, pero ahí no hay nada todavía. Cuando voy al ovario derecho, saco, vesícula, embrión, latido. Ya eso es quirúrgico. Automáticamente ya se ve latido cardíaco, ya dejó de ser. A mí se me puso el corazón así chiquitico porque, ¿verdad? Oímos los latidos. Claro. Y lo que implica. Riesgo para la mamá. Y la madre me dijo, ¿y no lo podemos poner dentro del útero? Ay, madre. Sí, mucha gente dice, no se puede sacar a mí se me aguaron los ojos ese día. Y en cuanto a los miomas, doctor, yo sé que hay la clasificación. La clasificación de los miomas. Sí, hay varias clasificaciones. Yo creo que nosotros ya habíamos conversado de eso. Sí. De la ubicación, del tamaño y del número de miomas. A nosotros nos interesa mucho eso. El hecho de que si el mioma puede que toque o no la línea endometrial en una paciente con un cuadro clínico de mucho sangrado, pues obviamente tiene importancia. Y el tamaño del mioma, saber cuándo es pequeño, cuándo es mediano, cuándo es grande, cuándo es gigante. ¿Algún momento, doctora, en particular, para una sonografía de rutina, en algún momento en particular del ciclo que usted se la prefiere indicar a la paciente? Si es una paciente que nosotros queremos saber cómo está su reserva ovárica, dentro de lo que tú mandas a hacer, aparte de la hormona antimuleriana, queremos la medición de los folículos antrales. Y esa sonografía debe de realizarse en los primeros 3 días del ciclo menstrual. Y ahí tú mides los folículos antrales. Y cuando te ponga el ginecólogo, favor medir folículos antrales, es que tú le digas, tiene 4 folículos en el ovario izquierdo y tiene 5 folículos en el ovario derecho. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que si esa paciente se somete a un ciclo de hiperestimulación ovárica con fines de in vitro o de simplemente hacerle una criopreservación de óvulos, tú tienes la posibilidad de que le vas a sacar 9. Porque ya por sonografía vimos que había 9. Entonces es importante decir, veo folículos. No, ¿cuántos? ¿Cuántos tiene? No, hay que ver. No necesariamente las medidas. Las medidas nos sirven. Quizá el mayor. Porque en un folículo, en una etapa inicial, debe de medir menos de 8, muy probablemente, milímetros. Pero me gusta saber la cantidad. Siempre digan, tanto folículo en el ovario, tanto folículo en el otro. Ok, entonces, si usted pudiera darnos, a nosotros los radiólogos, 3 consejos o 3 tips. Yo creo que ya lo dijimos, pero lo repito. ¿Cuáles serían? Lo primero es, hablen con la paciente. Esa paciente que está ahí es una paciente que se está consultando con ustedes, no haciéndose un estudio, se está consultando con ustedes. Pregúntenle, ¿por qué tú estás viniendo? Ah, no, porque yo fui a mi ginecólogo y me mandaron todos los estudios de rutina. Ah, perfecto, vamos a ver cómo te va. ¿Cuándo fue el último? Hablen con la paciente. ¿Cuándo fue tu último estudio? Hace un año. ¿Y te lo hiciste aquí? ¿O dónde te lo hiciste? En tal sitio. ¿Y estaba todo bien? No, tenía como una bolita. ¿De qué lado era? Para que tú te vayas orientando. Y la paciente te puede ir dando la información. Hay algunas que hablan, hay algunas que tú se lo tienes que ir sacando por cucharita, pero pregúntenle. Cuando le estén haciendo el estudio, no estén tan calladas. Hablen un poquito con la paciente. La paciente está asustada, está nerviosa. Véselo diciendo. Vamos a ver qué yo veo aquí. Ay, mira, esta mama está perfecta, yo no veo nada en esta mama. Y esa mujer va botando, mira. Y en la mama izquierda, mira, ¿qué es eso? Un quitecito. Es un quitecito, esos son generalmente bolitas de agua, pero tu médico te va a dar más detalles. Pero díselo. Y eso no tiene importancia, no, tranquila, eso son hallazgos frecuentes. Véselo diciendo. Porque si la paciente ve al médico muy callado,
ese nivel de ansiedad se le dispara. Dice, tengo algo malo que esta mujer está... Y te lo digo porque ese feedback quizá ustedes no lo reciben. Cuando la paciente regresa contigo, te dice, me encantó esa radióloga. Me explicó todo y que todo estaba súper bien, me dio mucha paz y tranquilidad. A los pacientes les gusta que le hablen. Yo hablo mucho. Yo no me callo. Y parte de mi éxito es porque yo hablo con los pacientes y les explico, aunque sea la paciente número 25 del día, le explico. ¿Por qué? Porque la paciente te eligió, te esperó y te está pagando. Claro. La paciente última y la primera tienen el mismo derecho y deben de ser tratadas iguales. Entonces hay que hablar con los pacientes y explicarles. Muy buena recomendación esa para sus Doc, y una colegas pregunta. que lo estén escuchando y lo estén mirando también. Una pregunta, en su experiencia, ¿verdad? Porque sabemos que usted está en contacto mucho con el tema de fertilidad. A nivel de nuestro contexto país, ¿cómo vamos con temas de fertilidad asistida y eso? Yo no hago fertilidad. Acuérdate que allá en el centro nosotros tenemos una alianza con uno de los principales, bueno, si no el principal grupo de fertilidad de Colombia. Yo no hago reproducción asistida, pero sí vemos muchas pacientes y cada vez las estamos viendo con más frecuencia. Y la verdad es alarmante esto, ¿eh? Pero es alarmante ¿en qué sentido? En el boom. En la necesidad. O sea, en la ola que ha habido porque... O sea, ¿qué lo explica ese boom de pacientes que han tenido que recurrir a fertilidad asistida? ¿Hay alguna condición común? Cada vez más la mujer está retrasando su maternidad. La mujer está muy empoderada y está muy metida en el mercado productivo y en el mercado laboral y en la parte educativa. Cada vez más la mujer estudia y luego hace 2 y 3 subespecialidades. Y tú lo ves. Que se casan a los 30 y tú le dices, ¿cuándo tú piensas buscar bebé? No estoy en eso. Yo no estoy en eso ahora. No, yo ando buscando primero un apartamento. Cuando yo acabe tal tengo un cosa. trabajo nuevo. Digo, mira, los apartamentos van a estar ahí siempre, pero la vida fértil de la mujer, y es bueno que se sepa, la mujer está en condiciones de tener sus hijos con la menor posibilidad de complicaciones y más fácil entre los 20 y los 35 años de edad. Eso está claro. Antes de los 20 años es una mujer muy madura, física, mentalmente, emocionalmente, y no está en capacidad de cuidarse adecuadamente. Y después de los 35 años hay un descenso, pero progresivo, que nadie lo revierte de la fertilidad de la mujer. Entonces, si juntamos que estamos viendo cada vez con más frecuencia casos de menopausia precoz, muchachas de 30 años con una reserva ovárica muy comprometida, si juntamos que eso lo estamos viendo y estamos viendo que la mujer está retrasando la maternidad, ahí se juntaron 2 factores muy peligrosos. Yo siempre le digo a la gente, ¿te casaste? ¿Cuántos años tú tienes? 28. Disfruta tu luna de miel, 6 meses, 1 año, pero ese primer bebé no lo retrases, porque no sabemos si vas a tener dificultad en quedar embarazada. Y si llegaras a tener dificultad, el mejor aliado de la mujer, ¿tú sabes cuál es? La edad. La edad. Y es la única que no tiene tratamiento. Entonces, quedarte embarazada fácil, qué bueno. Ya el segundo, planéalo con un chisma de tiempo. Te lo digo yo. Claro. Que voy a ser abuelo dentro de 2 meses. Que tenía el oído caliente a mi hija. Búsquese el primero. Tú no sabes el alivio como papá y como médico cuando yo supe, claro, de que ya ella podía tener un bebé. Porque cuando se topa entonces una mujer con la realidad de que tiene dificultad, lo primero que va a decir es, ¿por qué yo no supe esto antes? Entonces no se puede retrasar esa primera experiencia como madre. Yo tuve una pacientica que, bueno, tal vez lo de ella la ayuda a la edad, pero ella con 30 años estaba haciendo una sonografía ginecológica porque tenía 12 años de casada, se casó jovencísima, 13, sin cuidarse y no había quedado. No, hay un problema. Claro, pero eso como que no le había... la persona es de la zona rural y uno como que no le había dado mente a eso. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Y ustedes me preguntaron a mí ¿qué nosotros esperamos de ustedes? Ahora, cuando nosotros mandamos una paciente a un estudio
¿Hay algo que ustedes quieran que nosotros especifiquemos en el estudio de por qué estamos haciendo esto? Un poquito de background. Esto es una paciente que ya fue biopsiada, aunque quizás ustedes se den cuenta, pero que ustedes sepan un poquito del background. Nosotros hablamos mucho porque trabajamos en el mismo lugar, pero ustedes ven pacientes de todos los médicos. Sí. Entonces, ¿qué consejo ustedes le dan a ese ginecólogo que le va a mandar a ustedes una sonografía mamaria, tiroidea o pélvica, que a ustedes les facilitaría hacer su estudio cuando reciban ese background que usted está diciendo ahí, decir, la paciente fue biopsiada, que salió de la biopsia, porque al final, como usted dice, probablemente tengamos la información o tengamos cómo conseguirla si la paciente es del centro donde nos manejamos, pero eso no toma un tiempo. El conseguirla. Y hay cosas que la paciente no conoce. No. Hay informaciones importantes para nosotros que la paciente no maneja los datos o no los entiende o simplemente no lo sabe. Que hasta una palabrita como antecedente de biopsia con resultado de fibroadenoma. Ya no te vayas lejos, Madera. Hay pacientes... En cuadrante tal. Exacto. Conocida de, por ejemplo, de cáncer de mama. Yo tengo un historial cerca de esa condición y por tanto yo manejo bastante sobre, ¿qué te dio? ¿Qué sale en la biopsia? Tal cosa. ¿Qué te dio la inmunistoquímica? Porque cada uno tiene un comportamiento diferente para tú saber lo que tú te estás... Y hay veces que la paciente no me saben decir. Y tú dices, y yo digo, óyeme, es válido, porque atravesar esa condición, atravesar eso es muy duro. Y a veces hay cosas que van bloqueando. Uno bloquea. La suprema. Por el estrés traumático que le puede causar. La mayor cantidad de información que el médico pueda mandarnos, por más simple, por más sencilla que parezca, es de gran utilidad. Eso cambia diagnósticos. Y si eso significa hacer una llamada... Llamen al médico. Llamen al médico. Que el médico nos llame y nos diga, mira, Soriano, esa paciente yo estoy sospechando tal cosa. O, de igual manera, nosotros también podemos acercarnos y llamarlos a ustedes y decir, doctor, mire, la paciente me refiere que se siente tal y tal cosa, pero yo no veo nada que usted está pensando, para entonces yo enfocarme y buscar lo que se está sospechando o descartarlo. Básicamente, pero a veces sí, un poquito de historia clínica es necesario para uno orientarse hacia dónde uno va a hacer la búsqueda y luego la pesquisa. Y uno entiende que todos los ginecólogos tienen muchísimo trabajo. Todos no disponen de una asistente, de una secretaria, de tecnología que les facilite la vida, pero una simple palabra, por ejemplo, rutina, ya a nosotros nos quita un peso de encima. ¿Por qué? Porque aunque uno haga un estudio con el expedito que se necesita, ya uno no va enfocado en algo específico, sino en algo un poco más general. Pero si la paciente tiene una situación o ha tenido una situación que es significativa para lo que usted como ginecólogo necesita, por lo menos poner, aunque sea un diagnóstico, lo que sea, para uno tener una ayuda. Nódulo palpable, paciente con o poner paciente con sangrado uterino normal, para que tú busques si tiene adenomiosis, si tiene un pólipo, si tiene mioma. ¿Qué tú estás viendo? Si es un útero grande. El abordaje cambia. El abordaje cambia. Sí. Doctor, yo tengo una pregunta. Dígame. Lamentablemente estamos en una situación a nivel global donde las niñas comienzan de manera muy prematura a tener actividad sexual. ¿Usted te recomienda que independientemente de la edad, ya cuando se da ese paso, ya lo sepan o no los padres, la paciente acceda a una primera consulta ginecológica? Tiene que ir si es menor de edad, tiene que estar acompañado de su padre o madre o tutor. Claro. Aunque ya esté amancebada. Claro. Tiene que estar acompañado del padre o del tutor. Sí, porque ya eso es una... Y yo, por ejemplo, tú sabes, yo tengo 3 doctoras que trabajan conmigo, 2 enfermeras, yo nunca veo una paciente sola, pero como nosotros vemos muchas niñas, tiene que entrar la mamá o tener un consentimiento, un adulto responsable, una autorización. Es como yo que hago sonografía a paciente pediátrico. Yo no le pongo la mano a un paciente pediátrico, si no está su tutor, tiene que estar ahí presente. Y la enfermera. Porque uno tiene que cuidarse. Y más el examen ginecológico, que es un examen muy íntimo, tú sabes. Entonces, una niña puede no entender lo que está ocurriendo y puede inclusive hasta llegar a malinterpretar lo que está ocurriendo y eso traerle problemas al médico. El médico se tiene que proteger. Ya lo saben. En el día de hoy hemos hablado de sonografías,
reportes, resonancia, pero en realidad hemos hablado de algo mucho más grande y es de confianza. Porque cuando un ginecólogo pide un estudio de imagen, no solamente quiere que le enviemos medidas y descripciones, está buscando claridad, está buscando luz en medio de la oscuridad. De igual manera, cuando nosotros enviamos un reporte, estamos no solamente redactando un documento técnico, estamos influyendo en decisiones, en cirugías, en tratamientos. La medicina moderna no se construye en el aislamiento, más bien en conjunto, en equipo. Por eso es que cada imagen es un puente entre lo que se sospecha y lo que se va a confirmar, entre el miedo y el plan. Porque cuando las especialidades trabajamos juntas, es para beneficio del paciente. Y al final del día, no solo se trata de hacer una imagen bonita, ni hacer un reporte bonito. Al final del día se trata de cuidar a esa paciente. Entonces, doctor, muchas gracias. Ha sido un honor para nosotras. Gracias a ustedes, aquí. De verdad que se va a repetir porque quedaron muchas preguntas, quedaron muchos temas no de interés. Sonohisterografía, que es uno de los estudios más importantes que nosotros los ginecólogos, y yo no sé qué tanta sonohisterografía es un podcast se mandan a hacer. que tenemos que hacer. Claro. Porque la verdad la sonohisterografía es un estudio vital. Cuando tú tienes alguna duda de qué es lo que está ocurriendo dentro de esa cavidad uterina y ese endometrio que tú lo puedes ver irregular, un poquito grueso, hazle una sonohisterografía antes de tú entrar a una histeroscopía. Exacto. Y si usted quiere saber más sobre eso, entonces escríbanos en los comentarios de nuestras publicaciones de YouTube y demás y pidan que vuelva el doctor Guerrero, que si ustedes lo piden, lo vamos a traer. Y cualquier tema de interés, cualquier inquietud, cualquier experiencia personal, cualquier anécdota, le estamos dando seguimiento. Un saludo especial a nuestros seguidores Podcast Radioactiva, Carlos Núñez, María José Garay y Paula Mesina, que nos han comentado, los estamos leyendo todos, ¿ok? Recuerden seguirnos en Instagram y en X Diagnosticando, _podcast, en YouTube Diagnosticando RD y en TikTok Diagnosticando.po. Hasta la próxima. Bye.